Carlitos, primero que todo, darte las gracias nuevamente. Reitero que para mí es un placer, es un honor y saber que tú aceptaste ser parte de esto, pues porque eres de las personas que yo admiro, de los artistas que realmente me han enseñado muchísimo y de los que tengo todavía mucho que aprender y pues realmente es un honor. Muchas gracias por haber aceptado intervenir esta pieza en la que además estás contando de una manera bastante, ¿cómo diría? Explícita. Explícita, ¿sí? Tu visión o lo que tienes en la cabeza o tenías en la cabeza en el momento de intervenirla. Como lo que quiero es que las personas que vean las piezas reconozcan y conozcan a las personas que están detrás de ellas y que conozcan de su vida, pues entonces quiero que nos cuentes un poquito de esa vida. Personalmente siento que a lo que somos hoy en día ha habido durante toda nuestra vida hacia atrás hasta ser niños como pequeñas señales o vivencias, no sé qué será, que han ido marcando el camino, que cuando se decide ser lo que somos ahora, desde chiquitos había habido señales ahí que nos han dicho que por ahí era. Entonces quiero que nos cuentes sobre eso. Tu vida Bueno, antes, lo que no lo leo en una hoja de vida, cuéntame. ¿Dónde naciste? ¿Tu familia? ¿De dónde eres? ¿Y cómo te vas metiendo en todo este mundo loco del arte? a ver, bueno, primero, muchísimas gracias, Jackie, por haberme tenido en cuenta. O sea, para mí eso es importantísimo, que tú me hayas tenido en cuenta, me hayas permitido ser parte de esta iniciativa tuya. Bueno, en segundo lugar, bueno, de dónde vengo yo? Mis orígenes. Yo nací el 7 de julio de 1954, o sea, hace 66 años, nada más, en Bogotá, en la clínica de Ir Restrepo, que por ese entonces quedaba en el centro de Bogotá, en la décima con 22, entiendo. O sea, más bogotano para dónde, ¿no? Imposible. Y criado, pues, prácticamente casi toda mi vida, hasta los 23 años, en el barrio La Candelaria, ¿no? Y bueno, mi papá, mi mamá, bueno, mi mamá, vamos a hablar primero de mi mamá. Mi mamá, María Elisa Neira Ríos, eh, nacida en Toca, Boyacá, no sé si es de Toca o de Turbequé, siempre tuve esa duda, es de Toca o de Turbequé. Nació allí pues un poco accidentalmente porque era la finca del abuelo y estaban como de vacaciones, pero ella supuestamente debería haber nacido en Bogotá, porque bogotana, ¿no? Bogotana. De todas maneras tenía también ancestros boyacenses. Hija del general José Vicente Neira, general en la Guerra de los Mil Días por el Partido Conservador, godo extremo, así, ¿no? A morir. Eh, y mi papá, nacido en Fosca, Cundinamarca, bautizado en Caquesa, pero el más rolo de todos los rolos que yo conocí en mi vida. Es decir, mi papá siempre mm, era representaba como el prototipo del rol, es decir, ese rol lo asumió de una manera increíble. Era eh, el habla, ¿qué te digo? La, la vestimenta, su gestualidad, era un rolo, rolo. O sea, él era de corbatín y chaleco, gabardina y paraguas. Um, eh, Godo conservador también, católicos, creyentes extremísimos, ¿no? Um, por supuesto, apenas pudieron, a mí me pusieron en un colegio de curas en el Instituto de la Salle. Ah, bueno, pero hay que empezar por más atrás, que más chiquito. Eh, entonces,
Yo recuerdo que desde que yo me acuerdo, desde que yo vi un crayón, empecé a rayar, y a rayar, y a rayar, y a rayar. Yo hablaba muy poco. Sí, Yo, yo era muy tímido, soy muy tímido, yo sé que no se me nota, pero no se me nota mucho porque pues estoy dedicado toda la redonda vida a la docencia, pero, pero muy tímido, un niño muy tímido, muy retraído, muy enfermo, muy tímido, muy retraído, que dibujaba hasta cagando, recuerdo yo. Recuerdo yo que me sentaban en la mica y en la mica le decíamos a la vacinilla. sí, la vacinilla. A mí me sentaban en la mica y me daban una tablita o algo, un papel, y yo seguía dibujando. Yo dibujaba hasta cagando. Eso lo acabo de recordar ahorita. Me parece muy importante esa asociación entre, bueno, no sé qué pensaría Freud, pero bueno. El caso es que yo, cuando entré a primero de primaria, mi primera tarea, que fue el 1, en matemáticas era, en aritmética se llamaba, no matemáticas, Ujú. el número 1, entonces yo tenía que dibujar uno. ¿Uno qué? Una manzana, un algo, uno, ¿no? Y yo recuerdo que yo hice una vaina rarísima que obligó a la profesora a llamar a mis papás, porque pues, el niño era raro, ¿Qué? el niño ¿Y era raro. cuántos años tenías? 7, pero el niño era raro, te voy a decir por qué. Porque yo dibujé una vaina, recuerdo que era dentro de un cuadro, hice un marco, dibujé un marco, y dentro del marco había un duende que estaba recostado en un farol, ¿no? Había, estaba la luna, una cantidad de pendejadas, ¿me entiendes? Increíbles. Y lo más raro, que eso siempre parece raro hasta ahora, es que lo dibujé en negativo. O sea, ¿Cómo? era lápiz Sí. negro, nosotros trabajábamos a lápiz. Pero yo me las arreglé para que lo que normalmente todos los niños normales hacen en línea negra fuera el papel en blanco. Y lo que era negro, lo que era blanco, yo lo había rellenado con el lápiz. O sea, era un dibujo en negativo, ¿entendés? Pero tenía Sí, sí, demasiadas sí. vainas, tenía demasiadas cosas. Entonces, cuando la profesora me dice, oye, pero mira, es que el uno es uno y tú dibujaste muchas cosas. Yo digo, no, yo dibujé una luna, un farol, un duende, un perro, un perro, un... todo era uno, ¿me entendés? Y entonces, a partir de esa vaina, yo recuerdo que ella llamó a mis papás, así, y ese niño como que no es, no es muy normal que digamos. Primero, como que no entendió de qué se trataba esto, ¿cierto? Ujú. La tarea. Y segundo, miren lo que hizo. Esto es un dibujo en negativo, ¿no? Si es bien difícil para un niño dibujar en positivo, yo lo No, había hecho, yo ya lo había hecho al revés, a los 7 años, imagínate. sí, a los 7 años. Y eh, esta anécdota la cuento porque tiene mucho que ver con eso. Y es que mi primera profesora, doña Graciela, ay carajo, el apellido ahorita no recuerdo, doña Graciela, eh, ella, la profe Graciela, cuando yo tenía 20 algo, ¿no? Que estaba repartiendo, yo recuerdo unos volantes, iba por los colegios, ya era docente yo,
estaba repartiendo yo por los colegios unos volantes con una propaganda política, porque estábamos en elecciones de junta directiva de la ADE, Asociación Distrital de Educadores, ¿no? Y entro yo a un colegio en el centro de Bogotá, no recuerdo ahorita cómo llama, que quedaba como en la calle 18, o queda todavía, con una casa vieja, bellísima, en la calle 18, bueno, arribita de la séptima, ¿no? Ujú. Y entro yo a repartir y estoy repartiendo esto cuando me la encuentro a ella. Pero A yo tu era un tipo, profesora de chiquita. sí, 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 de primero de primaria. Sí. Mira, mira esta vaina tan extraña. Me encuentro a mi profesora de primaria, me encuentro a doña Graciela, ¿no? Que la dejé de ver cuando yo tenía, di tú, 9 años, Sí. ¿no? Y la vuelvo a ver a los 22, 23. Yo era un tipo de barba, yo tenía barba, tenía el pelo largo, ¿no? Tenía pelo. Y tenía pelo, tenía barba, ¿no? Y me encuentro con esta señora y me dice, ay, yo lo conozco a usted, le estoy entregando yo esto y yo le digo, doña Graciela, le dije, la profe Graciela, me dice, ay, yo lo conozco a usted, ay, ustedes Rojas, me dice, ustedes Rojas, usted era un niño que dibujaba muy bonito, que dibujaba muy bonito. Yo me acuerdo de usted era un niño que dibujaba muy bonito, usted Rojas, me dice, no me digan, no me digan que ahora es maestro. Con una tristeza me dice, no me digan que está dedicado a la docencia, no me digan que ahora es profesor. Entonces, sí, dije, no, yo pues estoy dedicado a las bellas artes, pero dicto clases para ganarme la vida, ¿no? Y bueno, en fin, pero Pero a los eh, 22 años tú eras súper diferente a 9 años. ¿Qué memoria la de pues, esa profesora? un O sea, tipo, ¿cómo? esta señora se encuentra con un tipo de barba, con pelo, y me Por dice, eso, usted era un niño que dibujaba muy bonito cuando tenía 7 años, imagínate. increíble. Sí, sí, sí. A mí me han pasado vainas raras como esas en la vida, más de una. Bueno, Qué lindo bien, eso. lo cuento porque me parece que a lo mejor viene el caso, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más digo yo? La Bueno, universidad, ¿cómo, ya llegamos a la universidad, no, vas en el colegio? ¿Ya te graduaste? me salté, no, no, no. Pero bueno, Ahí ya tenías 22 años. no, pero sí, no, yo ya me saltaría todo eso. Bueno, Ok. de mi infancia, porque como estamos en el plan pseudo psicoanalítico, ahí donde miramos que la relación entre la infancia y lo que Sí, uno terminó siendo. sí. Eh, por ejemplo, mi familia suponía que seguramente yo iba a ser cura, ¿no? Y pues, cuando yo entré al Instituto de la Salle, con los hermanos cristianos, eh, que yo detesto profundamente, con toda mi alma, ese género de instituciones feudales eh, que, 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 que permanecen, yo creo que en la, es casi la Inquisición, ¿no? Eh, yo recuerdo que, como pensando en vocación y en qué voy a hacer yo cuando sea grande, yo recuerdo que había unos curas franciscanos que iban allí a hablarnos de las misiones y a recoger plata, ¿no? Entonces, a mí me parecía del carajo, yo veía estos tipos en sandalias de barba, ¿no? Que venían de la selva porque vivían con los indígenas en la selva, ¿no? Y yo dije, pues claro, yo ni idea de que existía la antropología ni nada de vainas. Yo decía, yo quiero ser franciscano, porque pues, yo quiero vivir en la selva, yo quiero vivir en la selva con los indígenas. Y usar sandalias. Eso, y usar sandalias y tener barba. Eso, no, yo decía, yo quiero ser así. Entonces resulta que había una especie de asignatura vocacional que consistía en la preparación para el seminario. Entonces yo decía, bueno,
Entonces aquí yo me preparo para el seminario, ¿no? Y luego me meto de franciscano. Cuando salga del colegio me meto de franciscano de una. Y resulta que la preparación para la vocacional era un hermano, eh, el hermano Tomás. Tomás. Eso creo que debe ser un seudónimo, porque ellos cuando entran en una orden de esas adoptan un alias, ¿no? Mm, Bueno, alias Tomás, digamos, al hermano alias Tomás, que era un personaje, yo digo que salido como de una película, de las primeras películas de Fellini, ¿no? Era monstruoso, era un tipo chiquito, jorobado, tenía la joroba de un lado, ¿no? Me llamaba mucho la atención eso, la joroba de un lado, una nariz enorme como de loro, eh, los ojos muy saltones, ¿no? Eh, salidos, creo que eso se llama mal de Zampico, ahora que recuerdo, y unas gafas de culo de botella redondas enormes. Era una caricatura, era grotesco, el tipo era grotesco. Y resulta que el tipo comienza la preparación vocacional, entonces lo llamaban a uno los que están en esta lista, entonces, bueno, donde el hermano, uno por uno, iban entrando donde... Entonces era buenísimo porque le permitía a uno capar clase. Uno estaba en una clase aburridísima y no, que fulanito que lo llaman el hermano Tomás. Entonces, hablar con el hermano Tomás. Entonces, el hermano Tomás lo encerraba uno ahí en el salón, en su oficina, ¿no? Y le comenzaba a hablar a uno de la vocación. Y le hablaba a uno de la Virgen, y le hablaba a uno. Pero sobre todo, era muy importante entender que las mujeres eran malas, que uf. las mujeres eran obra del demonio, que si uno tenía primas o amigas, no debería ni siquiera mirarlas, ¿no? Y cuando uno se daba cuenta, el hermano Tomás le estaba uno cogiendo la mano y después la mano ya iba para la rodilla, ¿no? Y entonces yo dije, un momentico, esto no es conmigo, esta no es mi vocación, ¿no? Ujú. Y entonces yo no me olvido del hermano Tomás. O sea, para mí el tipo claramente debe haber sido un abusador sexual. Total. De eso estoy seguro, ¿no? Bien, el caso es que hasta ahí llegó mi vocación religiosa. Gracias al hermano Tomás, Cosa o que le si no agradé. serías cura. Fíjate que mira cómo es la vida de irónica, hasta un abusador puede tener uno algo que agradecerle. ¿Ves? Sí, Bien. sí, sí, sí. En todo caso, yo pienso que no hay nada mejor para terminar siendo uno eh, anarquista o anticlerical que estudiar con curas, en un colegio de curas. Eso Bueno, dice mi suegro. Yo odio la bien, iglesia porque viví con curas. bien, bien, sí, 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 sí. Sí, sí, claro, claro, claro. Y yo era, en el colegio éramos de los de misa diaria, Sí. ¿no? Y teníamos que comulgar todos los primeros viernes obligatoriamente. Había una vaina que me parecía a mí del carajo, era me llamaba mucho la atención. Fíjate que todo esto tiene que ver con la vocación, por eso es que lo Ujú. cito, por eso es que lo cito. Por ejemplo, la misa en latín, a mí el latín me encanta, ¿no? A mí el latín me fascina. Mm. Y la misa en latín era una vaina del putas, era una puesta en escena del carajo, cuando era diaconada, o sea, ya entre varios, ¿no? Y Ujú. el canto gregoriano, el órgano que había en la iglesia del Instituto de la Salle, que era, creo que uno de los órganos más grandes que habían traído a lomo de mula y en barco desde Europa eh, a Latinoamérica, era una vaina impresionante. O sea, escuchar ese órgano, escuchar los cantos gregorianos, uno entre ese humo, el olor de incienso y la vaina en latín, todo me parecía, además, toda la puesta en escena me parecía el carajo, ¿cierto? Era una vaina del carajo, era emocionante, Ujú. ¿no? Sí. Cantábamos en latín una misa que no entendíamos, ¿no? Y resulta que cuando viene, no sé si es con Pablo VI o con quién, creo que el concilio ecuménico decide que
que para popularizar la religión, porque están perdiendo fans, entonces van a ponerla en español, fue la desilusión más grande, ¿me entiendes? Claro, escucho yo eso y digo, esa pendejada era la misa. No, qué, qué tristeza, ¿me entiendes? Qué Sí, tristeza. claro, Qué, claro. qué desilusión tan hijo de madre. Lo que, por ejemplo, para mí era en ese momento una experiencia, una experiencia mística, ¿me entiendes? Sí. Se convirtió en la cosa más tonta del mundo, de hacer proselitismo uh, católico, ¿me entendés? Sí, Entonces yo sí. ya, esta vaina no es conmigo, esto no es conmigo. No, ya me la pierdo, esta pendejada no, yo me la pierdo. Y, eh, por ejemplo, hubo un momento en el que económicamente la familia mía estuvo muy mal, muy mal. Y entonces, bueno, yo tenía dos hermanos, una hermana mayor, eh, Elsa, que fue actriz de La Candelaria, y bueno, en fin, son caminos paralelos, alguien que yo quiero mucho y respeto mucho. En este momento no sé si estará viva o muerta, así es mi familia. Bueno, y mi hermano menor, Manuel, a quien no veo hace más de 30 años y quien no quiere verme hace mucho, porque ¿Y él es pensamos muy... artista también? Tampoco, no, él no, No, él no, no. él no, todo lo contrario. Administrador de empresas y parece muy exitoso como docente de la administración de empresas, cosa que me alegra, de la economía, cosa que me alegra mucho. Bien, Ok. ¿qué te iba a decir? Bueno, por otra parte, entonces, ¿en qué íbamos? Te quedaste ya en lo de la misa en latín, Ah, te decepcionó la traducción y te quedas con la versión en latín. sí, 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 sí. Pero comienza pues una época también en que digo, esto de que la familia estuviera en una situación económicamente muy difícil, Ujú. fue muy bueno, porque fue un aterrizaje brutal también en términos de, por ejemplo, eh, mi papá nos cambiaba de colegio cada rato y a nosotros nos devolvían del colegio porque se estaban debiendo meses Mm, de... sí, Entonces era tanto, hasta que ya llegó el momento en el que no nos pudo poner del colegio. Entonces, un momento muy afortunado en el que yo comencé a transitar las bibliotecas, Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca Nacional, ¿y eh, cuántos años tenías? pues yo creo que como 14, Ok. 12, 14, 15. Con el patrocinio de mis tías entré a estudiar artes plásticas al taller del Museo de Arte Contemporáneo El Minuto de Dios, donde estuve 3 años becado porque pues supuestamente había que pagar algo casi simbólico, eso era muy barato, Sí. pero yo tenía matrícula de honor y era el monitor de taller, entonces ahí estuve 3 años becado. Eh, Gracias también a mi maestro, mi primer maestro que tuve en pintura, que fue con quien realmente vine a aprender, porque yo pensaba que me las sabía todas, yo era un autodidacta que me las sabía todas y yo, pues como mucha gente que nunca ha estudiado ni ha tenido ninguna formación académica, yo pensaba a los 16 que yo ya, ya era pintor, ¿no? Sí. Porque eso lo había hecho toda la vida y yo tenía un tío pintor, tuve un tío pintor, eso hay que decirlo, un tío hermano de mi mamá, Ernesto Neira, una persona extraordinaria, tipo autodidacta, bohemio, que era todo lo contrario. Mis tíos habían sido militares, generales, coroneles, etcétera. Ujú. Y él, al contrario, él no había estudiado nada. Él creo que había terminado su bachillerato y se había puesto a pintar, a tomar trago
cantaba muy bien, bueno, en fin, ¿no? Entonces, Sí, el tipo dedicado a la bohemia y era un tipo, y yo recuerdo que se desbaraba decorando vitrinas de almacenes y, ¿no? Y haciendo letreros, vallas publicitarias, lo que fuera, pero era como persona, un tipo extraordinario. Y ese era como un poco mi alter ego cuando yo era chiquito, mi tío sí. Ernesto, mi tío Ernesto. Entonces resulta que él viajó a los Estados Unidos con su mujer para instalarse allá y cuando él viajó, él me regaló sus óleos. Yo tendría 10 años. Él me regaló sus óleos, me regaló sus pinceles que tenía, ¿no? Y el cuarto, que era su estudio donde él trabajaba, se volvió el estudio mío, ¡Qué ¿no? nota, Carlitos! ¡Qué Cuando yo, regalo! cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo entré al taller del Minuto de Dios, entonces yo pintaba todos los días donde mis tías, Ujú. en ese cuartico que era mi estudio. Yo tuve mi estudio en esa época. Eh, no duró mucho porque yo a los 16 años, entre los 16 y los 17, me fui de la casa. Ujú, Me fui de la casa, arrendé un apartamento y comencé a trabajar. ujú. Carlitos, ¿y cómo vas a Dime, dar a Francia? Porque tú viviste allá, ¿cierto? Un tiempo, ¿no? Estuviste fuera del país. 6 años, sí. A Sí. ver, a ver, lo que pasa es que eh, yo, eh, primero, yo arranqué con la vaina de la pintura, pero al mismo tiempo también un poco con el teatro, porque a los 16 años yo comencé el Teatro La Candelaria, que antes se llamaba Casa de la Cultura, se trasteó de la calle 22 con décima, donde funcionaba antes, se trasteó al barrio La Candelaria y quedaba al pie de mi casa. Entonces con mi hermana nosotros comenzamos a husmear por allá, a asomar las narices y terminábamos colándonos en un curso de historia del teatro con Carlos José Reyes y en talleres. Esto fue en el año 69, imagínate, Sí. ¿no? Que es cuando yo conozco a Carlos José y digo, yo soy un poco el eterno alumno de Carlos José Reyes, ¿no? Él se burla de mí cuando hasta hace pocos años llego yo a hacer un taller de dramaturgia con él y me dice, ¿Otro? otra vez. ¿Otra vez? Es decir, nunca se pudo librar de mí desde los 16 años más o menos. Bueno, es el maestro al que yo le debo mi amor por el teatro. Tengo muchísimo que agradecerle a Carlos Reyes, una gran admiración por una persona que quizás para mí es la persona más valiosa viva en el teatro, después de la desaparición, digamos, de Santiago García y de, y de Enrique Buenaventura. Ujú. Ah, aunque cuando ellos estaban en vida, para mí Carlos de Reyes igualmente fue como la persona más importante. Bien, eh, pero yo siento que me he saltado cosas que son importantes, entonces espérate a ver, como Todo que... es importante. Lo que pasa es que si contamos todo, 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 No, no, aquí no, duramos son, también. no, son 66 años, imagínate. Sí, claro. Y, No, íbamos en que a mí me interesa saber cuándo te vas del país. 6 años. sí, Eso es un momento bueno, importante, ¿no? bueno, cuando yo me voy del país, bueno, yo me voy a los 23, o sea, a los Ujú. 23 yo ya había hecho títeres, había hecho teatro empíricamente. Yo, bueno, en los títeres comencé con Hernando Coche, que es otra persona, uno de los pioneros de los títeres en Colombia, muy importante, Hernando Coche, y de la pantomima. Hernando Coche, estudié dibujo, pintura con Eduardo Ramírez Castro, que fue mi tutor, mi maestro, ¿no? Después
bueno, títeres con Hernando Kosher, comencé a hacer teatro también, teatro con Eddie Armando en La Mama, pasé por La Mama, tengo un poco esos genes también. Y después de ahí, bueno, teatro, yo ya había, espérate a ver, sí, 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 eh, un pedacito que se me ocurre que puede ser importante antes del viaje a, a, a Europa, es mi trabajo en la Universidad de Tolima como profesor en Bellas Artes. Mm. Porque fue curioso porque yo fui profesor de Bellas Artes, o sea, profesor de dibujo anatómico, es decir, de anatomía, de pintura, de mural, de grabado, y trabajé también en ayudas audiovisuales en educación. Yo tenía 20 años cuando fui Uf, profesor. ¿y ya habías hecho todo eso? Mira, yo entré a trabajar en la Universidad de Tolima, me presenté a una entrevista. Esto fue, tengo que decir que fue gracias a Antonio Camacho Rugeles, personaje también muy importante en mi vida, hermano del alma, gran amigo, pintor, director de teatro, poeta, desaparecido, víctima de la desaparición forzada y, eh, y víctima de, para mí es un crimen de Estado, ¿no? Eh, Él, que fue mi hermano del alma y que era un poco, eh, él fungía como de hermano mayor mío. En ese momento compartimos muchas cosas, pintamos juntos, expusimos juntos. Resulta que él fue el que me embarcó en eso. Él me cuadró la entrevista ya en Ibagué para presentarme como profesor en la Universidad de Tolima, porque él me había oído decir que a mí me gustaba Ibagué y que me parecería chévere ir allá, ¿no? Un día. Entonces me cuadró la entrevista y cuando él me avisó, yo pues reuní mis papeles, mis fotografías del dossier, todo lo que yo podía reunir, fui y me presenté allá y me dieron el puesto. Entonces, yo comencé a trabajar y no podía firmar el contrato. Por joven. Porque la mayoría de edad eran los 21 años. Sí, claro. Entonces, yo comencé a trabajar como profesor en la Universidad de Tolima a los 20. Y resulta que yo recuerdo que yo me quedé sin un centavo porque yo llegaba, pues, mis ahorritos del último empleo que yo tuve. Y entonces, pues, comencé, yo comía con tiquetes del restaurante universitario, ¿cierto? Ujú. Y Sí. y dormía primero en la casa del papá de Antonio, en la familia de Antonio, y después en las casas de mis alumnos. En cada casa yo dormía una noche, ¿no? Porque no tenía dónde vivir al principio. Sí. Cuando cumplí los 21, entonces fui a Bogotá, saqué la cédula, ¿Ya eras cobré mi mayor de sueldo, edad? cobré mi sueldo y pude pagar un arriendo, ¿no? Pero para mí, Oh, pero para mí eso es importante. O sea, fui, total, bueno, claro. y allí entonces el director del grupo de teatro era otro gran amigo, hermano del alma, que se llama Hernando Martínez Berrío, a quien llamamos El Diablo, y yo estuve en el grupo que dirigía el grupo de teatro de la Universidad de Tolima, y era alumno mío en Bellas Artes, es un gran pintor y director de teatro, dramaturgo, y trabajé con él, digamos, estuve ahí formando parte del grupo de teatro de la universidad. Era profesor y formaba parte del grupo de teatro de la Ujú. universidad. Sí, ¿Como actor? sí, claro. Sí, actuando. Mm. Pues Es que haciendo yo que, no te conozco como haciendo que, actor. haciendo que actuaba. Siempre te he visto como director y conozco un poco de tu trayectoria como director, como actor no. Menos, menos mal. Soy muy mal actor, yo soy muy mal actor. ¿Sí? A mí nunca,
pues digamos que mucha gente no entiende por qué yo me formé como actor, tuve formación de actor, Sí. si yo no quería ser actor, sino director desde el principio. Es decir, a mí lo que me interesaba era la puesta en escena y la dramaturgia. Decía, esto es lo mío, ¿no? Ujú. Y aunque encuentro terriblemente excitante el privilegio de pararse en un escenario a hacer ese striptease del alma, que es el trabajo del actor, eh, yo no creo merecer ese privilegio porque nunca trabajé suficiente como para merecérmelo. Y segundo, porque yo respeto mucho el trabajo del actor. Yo me he dedicado más a la formación de actores Ujú. que al trabajo del actor. Entonces, o al trabajo del actor desde la pedagogía, más bien, Sí, sí, ¿no? sí. Eh, pero, pero yo soy muy mal actor y no me interesa actuar, ¿no? Me la, he tenido que rechazar muchas ofertas, o no muchas, pero bueno, una que otra. Sí. Creo que Ay, me qué llamo, bueno, Carlitos. sí, Bueno, ¿y ahora sí te vas a Francia o todavía no? bueno, sí, sí, bueno, vámonos para allá. Yo me Porque voy, el cine, aquí en Colombia el cine no había aparecido todavía para ti, ¿o sí? sí, sí, claro que sí, ¿Sí? ¿Ya? es que ahí es donde el problema mío es tenaz. Yo necesitaría tener como 3 vidas para, o 4 para hacer lo que tengo que hacer, lo que yo Sí. desde chiquito siento que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, resulta que tuve, a ver, como tú dices, bueno, ¿cuál fue el momento, cómo es que le llaman eso? Hay un momento revelador, no recuerdo cómo es que le llaman en un detonante, pero no sé cómo es que le llaman en la sociología, eh, ya se me olvidó, que le determina que uno siga un cierto camino. Sí. Eh, bueno, pues yo recuerdo bueno, ahí, uy, me acordé de una vaina que es mucho antes, pero que me parece que es muy importante. A mí, ¿qué fue lo primero que en la cabeza, qué fue lo que a mí me dañó la cabeza en un momento determinado o me hizo pensar que eh, yo no podía ser, qué sé yo, contador público o alguna Ujú, cosa así por el estilo, sino ujú, que yo tenía que dedicarle mi vida al arte o algo así? ujú. Fue que cuando tenía, digamos, yo era chiquito, inexplicablemente para mí, yo tenía 12 años, mi papá me llevaba con él al café automático. El café automático, y yo creo, y esto quiero hacerlo público porque yo tengo la duda y la seguridad por otro lado, mientras nadie me contradiga, yo creo haber sido el único niño que entró a ese café, al café automático en esa ¿Y época. dónde quedaba el café automático? Quedaba en la Avenida Jiménez, como con Ditu Sexta. Quedaban 2 cafés así paralelos, el Titanic y el automático, pero el automático original. Entonces Sí. allí donde uno encontraba a León de Grave, a Eduardo Cotelamos, Ah, a Eduardo Carranza, al maestro Marco Espina, a, y, y por supuesto, no solamente uno encontraba todo el movimiento poético de Piedra y Cielo y a pintores como importantísimos como, bueno, Jorge Elías Triana, Marco Espina, etcétera, etcétera, sino además, eh, además encontraba uno a los nadaístas. Gonzalo Arango, el parche de los nadaístas, Gonzalo Arango, Elmo mm, Valencia, eh, eh, Amílcar Osorio, eh, Eduardo Escobar y J. Mario iban allí. Entonces yo era un niño de 12 años en el café automático. Eso es inexplicable para mí. Mi papá, que era lo más godo del mundo, lo más conservador, sí. conservador laurianista extremo, no, fascista, admirador de Hitler, Mussolini, eh, Primo de Rivera, ex Franco, ¿no?
O sea, ese es un poco el perfil, extrema derecha, Sí. extrema derecha. Eh, yo no sé qué hacía él en el café automático. Bueno, pero bueno, él era amigo de Cote Lamus, era fascista también, ¿no? Eh, no sé si en los tiempos eh, quiénes más frecuentarían el café, pero el caso era que en el café era donde estaba la intelectualidad Ujú. bogotana en un proceso, digamos, de ebullición permanente, y sobre todo León de Greiff, que era la figura central, el maestro León de Greiff, que le decían el externo, le decían el seminterno, porque pues él prácticamente vivía en el café, solo iba a dormir y volvía al café. Entonces había una mesa donde no se sentaba sino él. Si el café estaba lleno y algún incauto por equivocación se sentaba ahí, alguien le iba a decir, señor, mire, usted no puede sentar ahí. Pues la mesa está vacía. No, esa es la mesa de León de Grey. Y nadie le ocupaba esa mesa, porque era la mesa de León de Grey. Yo Uy. me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Entonces yo era un niño de 12 años que mi papá llegaba conmigo, a mí me decían, bueno, me decía la- una de las señoras que atendía el café, decía, bueno, ¿y el joven? Le preguntaba a él, decía, ¿y el joven qué va a tomar? No, lo que él pida. Entonces, joven, ¿qué le provoca? El joven tenía 12 años. Yo decía un tinto y un aguardiente. Entonces me traían el tinto, yo le echaba el aguardiente y me hacía mi carajillo. El carajillo. Y entonces, esa era una. A mí me fascinaba, yo veía entrar a Elmo Valencia con su sombrero negro de cura, con una capa negra, su pelo blanco, largo sobre los hombros y una paloma aquí, blanca. Esa era la pinta de Elmo Valencia, ¿no? Y a los nadaístas con sus pelos larguísimos y todo. Y yo alucinaba, pero es que cuando mi papá me llegaba contra mi voluntad a cortarme el pelo, donde él se lo cortaba, que era en la peluquería de Marroquín, para mí Ujú. eso era la cosa más humillante del mundo, que me cortaran el pelo. Había unas revistas viejas, unas cromos, que ponían una sobre otra y sin carátula, porque la carátula era color, entonces para que no se la robaran, eran sin carátula. Y yo leía, yo tenía 12 años, pero yo leía la última página de Cromos, yo me ponía a leerla mientras me tocaba el turno. Se llamaba La última página de Aliocha. Y yo no sabía, yo no entendía muy bien, pero este señor, me encantaba el estilo de lo que este señor escribía. Era un tipo que escribía pues como una vehemencia y una poesía tan bella que a mí me atraía muchísimo. Yo después, años después, descubrí que Aliocha era el seudónimo de J. Mario. Ujú. ¿Y tú lo conocías? ¿Lo veías en el café y no Lo veía, sabías que era él? lo veía, ¿no? Yo lo veía y Sí, el profeta, pues, ¿no? El sí. profeta. Era, sí, era una cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo comencé a leer a los nadaístas a los 14, 15 años, y lo primero que a mí Yo. se me metió en la cabeza la poesía nadaísta. Y había pintores nadistas, por supuesto, Álvaro Barrios, Álvaro Barrios, por ejemplo, Pedro Alcántara Herrán, etcétera, que eran muy Ujú. importantes. Norman Mejía, un monstruo también de la pintura, ¿no? Y entonces yo me la pasaba yendo a exposiciones, comencé a ir al Cine Club eh, de Hernando Salcedo Silva, era gratis, entonces yo me metía pues a ver que el ciclo de Chaplin, entonces comencé, comencé por amar el cine silente, el slapstick, ¿no? Chaplin, Buster Keaton, Laurel y Hardy, etcétera, etcétera, y comienzo a ver cine. Y a los 14 años, yo tenía como 14 o 15, no sé, una exposición que para mí fue muy importante en la Luis Ángel Arango, que fue la nueva beta del arte norteamericano. Y traen vainas de Warhol, de un poco de gente importantísima, que era el pop.
que era en ese momento, y cine, una muestra de cine experimental. Entonces, películas de Jonas Mekas, de Edward Ensweiler, etcétera. Y yo allí aluciné con esto. Creo que Sí. tengo todavía la hoja del programa de, de esa proyección. Amarillenta y todo la tengo todavía guardada, ¿no? Porque para mí fue Carlitos, una revelación. y, Entonces yo dije, el cine conjuga todos los lenguajes del arte, ¿no? ujú. Entonces dije ¿Tu yo, papá, tu lo mío es el papá cine. no se oponía a eso? Imagínate una figura tan diferente. O sea, ¿tu papá qué papel jugaba ahí en eso? ¿O te apoyaba en todo eso y no le importaba siendo tan No, diferente de pensamiento? voy a limitarme simplemente a decir que mi papá consideraba que eso era un hobby Ah, ok. y que era muy chévere que yo pintara bonito, pero pues eso era un hobby, no era una profesión, eso no era serio. Yo tendría, según él, yo tendría que estudiar mínimo arquitectura, lo más parecido al arte, o sea, él estaba dispuesto a hacer como esa concesión, ¿cierto? Ujú. Pero como él no me podía pagar los estudios, Ah, ok. entonces, entonces allí, por eso yo me fui, por eso yo me fui de la casa a los 16, Ya. para, fue hacer mi vida, Ujú. no otra vida que podían haber esperado de mí, sino la mía. Ok. Además, porque yo comencé a dejarme crecer el pelo y para mi papá esto Sí. era espantoso. Militar, además, vienes No, por una familia de militares y no, todo no, esto. no, no, los militares era la familia de mi mamá. Mi papá era Ajá. militar frustrado porque él no había podido entrar a la escuela militar. Eh, pero, eh, pero mi papá, sí, mi papá fue, para decirte, representante a la Cámara por el Partido Conservador en 2 ocasiones. Ah, ok. Eh, en su juventud fue jefe del Servicio de Inteligencia colombiano en la época de la violencia, Ujú. en Boyacá y en el Tolima. O sea, Mm, bueno, entonces a mi papá no le hacía ninguna gracia que yo me dedicara a estas cosas. claro. Cuando se, cuando se enteró de que yo tenía 18 años y estaba haciendo títeres, Sí. él sufrió un colapso y dijo, llegó allá a la casa, me cuentan a mí, me contaba a mi hermana que llegó el tipo ya al borde de un ataque cardíaco diciendo, pero es que no es posible que un hijo mío, varón de 18 años, jugando a las muñecas. No. Sí. Mira, y para hablar de mi Ven. papá, para terminar de hablar de mi papá, a los 93 años, porque murió en 94, eh, estábamos hablando, él y yo, estuvimos acercándonos mucho, sobre todo en ese último periodo, y yo creo que sanando un poco nuestra relación, así lo veo yo. Ujú. Eh, y mi papá en un momento me preguntó, me dijo, en el 90 y algo, tenía el 90, y tú 92, 93 años, me dice, oye, ¿y tú en dónde es que trabajas? ¿En dónde trabajas? Y no, yo sabiendo para dónde iba, le dije, no, yo trabajo en la Universidad Nacional. Ah, bueno. ¿Y qué haces? No, yo soy profesor en la Universidad Nacional. Y me dice, ¿profesor de qué? Le digo, no, yo soy profesor en la maestría de teatro y artes vivas. Y me dice, ¿cómo así, Ala? ¿Eso se enseña? Ah, O sea, eso para los que todavía están esperando, para los jóvenes artistas que todavía están esperando que sus papás comprendan la profunda importancia de su trabajo. Olvídate, ujú. olvídate. Ay, Mi mamá y mis tías me acolitaban todo lo que yo quisiera y creían en mí y me respetaban, me adoraban y yo a ellas. No, mi papá no. No, 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 no. Mi papá
tomó como distancia con respecto a mí y volvió como a acercarse cuando se enteró de que yo era profesor universitario. Que eras importante. Ya eso me pareció suficientemente importante como para que, es decir, yo no fuera quizás un vago que andaba mandando las muñecas y pintando y haciendo quién sabe qué payasadas, ¿me entiendes? Por ahí. Increíble, increíble, ¿no? Bueno, entonces me voy a Francia, me voy Ujú. a Francia, Ahora sí, vámonos para Francia. me voy a Francia porque yo quería estudiar cine en Francia. Sí. Eh, Allá pasé por cosas terribles, muy duras, durísimas, hasta que logré una beca de Focine. Eh, mis padrinos, digamos, en la beca, porque los que me recomendaban para la beca en cine eran, por un lado, Carlos Álvarez, el documentalista, que es otra persona muy importante en mi vida. Yo formé parte de una fundación que tenía Carlos Álvarez que se llama Cinecultura, donde tratamos de hacer cine documental y distribuíamos, éramos distribuidoras de cine, también la distribuidora Siglo XX, que era parte de Cinecultura, distribuía todo el cine cubano, latinoamericano, alternativo, marginal, digamos, más a través de sindicatos, organizaciones políticas y populares, etcétera, que otra cosa. Pero se trataba del cine comprometido políticamente, etcétera. Bien. Entonces, las personas que me recomiendan para la beca en cine son, por un lado, Carlos Álvarez y por otra, Jorge Silva, el otro documentalista, que creían en mí y consideraban que yo era una persona que tenía que formarme en el cine para estudiar y bueno, eh, continuar ese camino. Sí. Eh, yo con la beca de Focine entro al Conservatorio Libre del Cine Francés, CELCF, a estudiar primero realización cinematográfica. Cuando termino yo la carrera de realización cinematográfica, entonces decido que yo no soy un realizador cinematográfico completo, sino tengo formación como montajista. El montaje cinematográfico es un arte completamente autónomo. Entonces yo digo, yo no voy a estudiar la dramaturgia para escribir el guión, ¿cierto? La puesta en escena y el trabajo del actor para dirigir actores. Y pues si otra persona va a montar la película y va a hacer una película diferente, a mí me interesa expresarme a través del cine. Entonces yo necesito estudiar montaje. Entonces me matriculé, ya para ese entonces ya había conseguido mejorar mi situación en Francia y Ujú, tenía trabajo ujú. y ganaba bien. Entonces trabajaba en cine de animación, porque también estudié un poquito de cine de animación en Francia. Trabajaba en una productora de animación, la Bertrand 5, haciendo cartoon como animador, storyboard y layout. O sea, tenía una buena responsabilidad ahí. Entonces yo ganaba muy bien y eso me permitió pagarme la segunda carrera, que fue montaje cinematográfico. Montaje. Yo soy realizador, montajista cinematográfico. Ok. Pero cuando terminé montaje cinematográfico, realicé el sueño de mi vida, que era estudiar con Philippe Gaulier teatro. Entonces entré a estudiar teatro con Philippe Gaulier. Bueno, Y ahí se fueron 6 años en Francia. sí, seis que pues prácticamente eran como 12 porque yo tenía una doble jornada, ¿no? Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Ujú. Además, allá en Europa se vive a una velocidad muy distinta. Nosotros vivimos en cámara lenta, ¿me entiendes? Cuando yo llegué, para mí fue muy duro cuando yo volví a Colombia, porque yo sentí que había pasado mucho tiempo. Muchas cosas importantes de mi vida las había vivido yo allá, en Francia. Y cuando yo llego y me encuentro a las mismas personas, los mismos tipos en el mismo café, donde yo los había dejado sentados en la misma mesa hablando de lo mismo, yo
sentí que había hecho un viaje en el tiempo muy raro, ¿me entiendes? Dije, Sí, pues sí, puta, sí, aquí se detuvo el tiempo. se detuvo. Ujú. Perdón por lo de tiempo, se me salió una mala palabra ahí. Bien, entonces, sí, la impresión fue, aquí en Colombia el tiempo está detenido. Esa fue mi impresión. Y me Sí, dio durísimo, durísimo. Al principio me dio durísimo, porque me preguntaban como si me hubieran visto la víspera. Yo decía, yo había vivido como en mi cabeza como 30 años, ¿no? Y resulta que esta gente está exactamente igual, ¿no? Aquí no ha pasado nada con ellos, fuerte. ¿no? No han hecho nada, no, no, con sus vidas. Sí, Para mí era, yo decía, pero esto es inexplicable, pero es un poco, eso es muy de, ¿qué te digo? De nuestra cultura, ¿no? Como movernos muy poco, comernos el cuento, nivelar por lo bajo, hay una especie de conformismo, ¿no? sí. Entonces, cualquiera es artista, todo el mundo es intelectual, mientras todo el mundo es artista, poeta, intelectual, director de cine, mientras no se le demuestre lo contrario, porque nadie está interesado en eso, ¿no? Entonces hay una mediocridad espantosa en todos los terrenos del conocimiento, porque no estamos hablando del arte, cuando estamos hablando de el nivel, por ejemplo, de la docencia universitaria, de los diplomados, inclusive las maestrías, etcétera, Sí. es muy precario, ¿me entiendes? Es muy precario. Es terrible, pero es así, es trágico. De esa experiencia, Carlitos, ¿hace cuánto? O sea, tú Uy, estuviste hace, hay un ruido, hay un ruido que se metió, ya es que va pasando la caravana navideña decembrina, bueno, ya. ¿qué me decías tú? Perdóname. No, de esa experiencia tuya fuera del país, ¿hace cuánto ya? O sea, tú regresas a Colombia y ya desde entonces has construido todo este camino desde la 30, docencia, el teatro, el 30, cine. 30 y no sé cuántos años, 30 y no sé ¿Sí? cuántos años. 31, 32, no sé, no sé. Yo para las fechas soy muy malo. Mm. Sí, sí, sí. Pero no creas, tienes súper buena memoria y para los No, nombres, y para los no, nombres. no, no, no. No, no. Si hablamos de memoria, yo me acuerdo de las vainas más inútiles del mundo, de esas sí me acuerdo. Pero de las vainas importantes no. Me acuerdo del nombre del perro de Hernando Cocher. Creo Él que le una vez, puso, ¿cómo se llama? fíjate, él le puso un nombre para que nadie se lo pudiera aprender. Nadie, nadie. Le dije, ¿cómo se llama el perro Orlando? Me dijo, no, no, no. Yo le puse un nombre para que nadie me lo... Yo no quiero que a mi perro nadie lo llame por el nombre. ¿Y cómo se llama el perro? Me dice, Artis lopus camantieristi bucolinis peguatolondio guau. Entonces yo le dije, Artis lopus camantieristi bucolinis peguatolondio guau, cuchito. Y quedó él así. Y eso no se me ha olvidado a mí hace más de, hace 40 años, creo, no más. 40 no, hace más. Sí, O sea, memoria para cosas inútiles tengo. es una memoria selectiva. Sí, muy selectiva. Y hay otras Carlitos, que las tengo borradas completamente. bueno, pues definitivamente tú has contado perfectamente cómo sí, por lo menos en tu caso, desde muy niño, desde la mica, has empezado el camino en el que hoy estás y seguramente vas a terminar, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que vas a hacer ya el resto de tu vida. Hacia el Pues es que, teatro, mira, hacia el cine. mira, yo nunca he pensado en otra posibilidad, jamás se me ha Exacto, ocurrido eso. No. correcto. Y ahora yo quiero, digamos, ya vamos a dar un salto todavía mucho más grande también por temas de tiempo, y es ubicarnos en lo que ha sido esta locura ya de este año. Y digo locura pues por el tema de que nos convocó a todos los que estuvimos viviendo o estamos todavía viviendo todo este tema del confinamiento, la pandemia y todo esto que ha ocurrido. Y digamos que en ese sentido también me gustaría saber a ti cómo te sorprendió esto.
¿Cómo te agarró a ti en ese momento o cómo ha sido para ti este proceso de cambio? Atendiendo a que nos ha cogido de diferente manera, de acuerdo también como al oficio, a la cosa que cada uno tenía en sus manos en ese momento, ¿no? A Mira, los empresarios. Entonces, si mira, empezamos desde tú como artista. es muy raro Ujú, porque me sorprendió como a todos, es decir, ujú, la pandemia nos cogió por sorpresa a todos, ¿no? ujú, Me cogió en Bogotá, no me cogió en Bogotá, digo, me cogió en Cali, por fortuna, eh, mm, porque yo creo que en Bogotá hubiera sido demasiado duro para mí. Yo creo que en Bogotá me hubiera deprimido, tal vez. sí, Sí, porque llevas viviendo en Cali ya como 3 años, más o no, menos. primero porque Bogotá ya me parecía hartísimo hace mucho tiempo, Ujú, muy aburrido, y porque yo siempre he amado Cali, siempre, uh, desde que llegué de Francia he querido irme a vivir a Cali y hasta ahora lo logro. sí. Eh, y bueno, nos cogió en Cali, no, y digo nos cogió porque afortunadamente nos cogió a mi compañera, a mí, a Claudia de Ujú, mí en Cali. Eh, Creo que es muy diferente estar solo o tener una buena relación de pareja cuando a uno lo coge la pandemia. O sea, eso es fundamental, ¿no? a veces es mejor estar solo, pero a lo que yo me refiero es, yo creo que de esta pandemia hay relaciones de pareja que muchas que se han roto definitivamente y, Ujú, y las que no se han roto se tienen que haber fortalecido ujú, justamente a causa de la crisis, ¿no? ujú, Bien, nos cogió, digo, nos cogió en Cali. Bueno, nos cogió en Cali. Lo primero que yo pensé, pero para mí fue, o sea, inmediatamente, ¿qué pasa? La pandemia llega en un momento en el que el movimiento social está en auge. Es decir, el capitalismo salvaje en una de sus peores crisis ujú, eh, genera un descontento popular y una reacción un tanto primaria, digamos, del movimiento cívico en muchos países. ujú. Yo recuerdo entonces, si uno ve las noticias, pues Chile, en China, mira, Chile, China, Francia, con los chalecos amarillos, ¿cierto? Sí. Y acá estaba el movimiento cívico en auge porque la gente no aguanta más, ¿me entiendes? Y esto iba para una especie de insurrección, movimiento insurreccional, yo digo que casi transcontinental, ¿me entiendes? Por otro Ujú, lado, por otro lado, en un momento en el que parecían fortalecerse las dictaduras y los gobiernos de extrema derecha. Entonces, estalla la pandemia. Yo, sin querer caer en especulaciones pseudoconspirativas, yo digo, pues sí, obviamente un virus creado en laboratorio que lo sueltan en el ujú, momento en el que más les conviene. ujú, Es decir, porque tú puedes controlar a la gente, toque de queda, confinamiento y control social extremo, sin ujú, necesidad de recurrir a las barbaridades del ESMAD, sin necesidad de recurrir a la represión abierta al movimiento social. Más el trabajo de en los medios de comunicación, que es espantoso, ¿cierto? Entonces, te siembra la duda. Pues uno dice, bueno, ¿hasta dónde es cierto? Porque yo pienso que es cierto, ¿no? ¿Hasta dónde es cierto que existe tal virus? Y hasta dónde también se logra sobredimensionar para manipular al conjunto de la población a través de los medios de comunicación. Y ujú, entonces vemos nosotros cómo, por ejemplo, si ven que los bancos necesitan mm, sus utilidades, ¿cierto?
las grandes empresas, entonces dicen hay que reactivar la economía. Reactivar la economía, ¿qué quiere decir? Hay que mandar a contagiarse a los trabajadores en masa, ¿cierto? Mientras los directivos de las empresas y los clase media alta para arriba tranquilamente despachan desde el internet en su casa, ¿no? Entonces, hay que reactivar, porque es que hay que vender. Entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo, ahorita en diciembre, llegó diciembre con su alegría, el consumismo en su máxima expresión, entonces pareciera que no hubiera pandemia, ¿no? Sí. Entonces, las noticias en ese momento van a decir, dicen, no, que la curva se está aplanando, que ya todo está bajo control, que no hay ningún problema. Pero se habla de paro cívico, De marchas y se demás. viene la marcha, se viene la Ujú. minga, se viene Sí, la minga por la defensa de la madre tierra, el territorio y ajá, por la paz. sí, Entonces, se dispara otra vez la pandemia, se disparan las alarmas otra vez y entonces ahí vienen los toques de queda, el confinamiento, etcétera, porque es que otra vez se pronunció la curva y sí, entonces el nivel de contagio. Ahora, sabemos que no podemos creer en las estadísticas y mucho menos en la información de los medios sobre este asunto, ¿cierto? Porque a cualquier persona que muera de cualquier cosa que no sea un balazo o una puñalada, va a entrar dentro de las del COVID. estadísticas del COVID-19, ¿no? Eh, yo creo que el COVID-19, pues, es decir, nos dice, no es que exista en sí mismo, es que ese virus parece que eh, mm, hace, como dijéramos, hace, por decirlo de alguna manera, hace metástasis a partir de cualquier enfermedad que uno tenga, casi, ¿cierto? ¿No? Sí, entonces, sí, uno puede que Sí, tenga tuberculosis, va a morir de de COVID-19 COVID, es y, verdad. y evidentemente va a morir de COVID-19 porque el COVID va a acelerar el proceso. Ujú. Si uno tiene, bueno, si tiene úlcera gástrica, no creo, en fin, hay ciertas enfermedades del sistema respiratorio sobre Sí, todo, ¿no? sí, Sí, afecta sobre todo el sistema respiratorio. Y de todas maneras, eh, si estamos bajos de defensas, pues cualquiera podría morir de COVID-19. Cualquiera bajo defensas muere de gripa. Entonces, ¿qué tengo yo en la cabeza en ese momento? Es decir, bueno, primero, yo tengo que considerarme tremendamente privilegiado. Primero, tengo que reconocer que cuando el país está viviendo hasta ahora su peor momento, ¿cierto? Eh, a mí personalmente no me ha faltado trabajo. Sigo exacto. trabajando por ahora con la universidad, dirigiendo, hasta ahora he dirigido, no sé, el próximo semestre, pero hasta ahora he dirigido el grupo de teatro de la universidad eh, por, por este medio y hemos comenzado a hacer algunas cositas presenciales de a poquitos, con respetando ciertos protocolos. Pero lo que quiero decir, para mí ha sido más un proceso donde yo no tengo nada que lamentar en lo personal, Ujú. digamos, es terrible lo que voy a decir porque mi posición resulta una posición muy cómoda, ¿cierto? Es decir, de esta puerta para adentro, de esta puerta para adentro a nosotros no nos ha faltado nada. Digamos, si no tenemos tiempo para estar en las tablas, en el teatro presencial, hemos tenido tiempo para escribir, hay tiempo para la investigación, hay tiempo para desarrollar procesos de creación y de reflexión profunda sobre nuestro trabajo. Y yo A es- considero, a- y yo sí, no, considero que esto es afortunado, ¿cierto? a Esther, eso quería llegar, Carlitos. Digamos, yo que he tenido la oportunidad de conversar contigo y he visto, por ejemplo, lo que el laboratorio de la máscara, todo lo que han logrado y lo que han generado durante este tiempo,
A diferencia de otros, ¿no? Bueno, en otras áreas también, ¿no? Que perdieron sus negocios, se quedan sin trabajo, no tienen como alternativas. Ustedes son un ejemplo de todo lo que han hecho. ¿Tú consideras que tuvieron más tiempo o que aprovecharon ese tema de confinamiento para sacarle el jugo justamente a ese tiempo y empezar a producir más cosas? No, yo creo que es igual, que Igual. para nosotros, digamos que Ujú, nosotros en ningún momento consideramos, bueno, primero, uno piensa, particularmente, digo, mi compañera y yo, ujú. en la gente que realmente está sufriendo, Ajá. ¿cierto? En la gente que, es decir, eh, en la gente que está sufriendo de hambre, de persecución, etcétera. Entonces, primero lo que quiero aclarar es, digo, bueno, sí, eh, frente a la realidad de este país, y hablemos de lo que tengo en la cabeza, es el incremento del asesinato a líderes sociales. Eso, lo que estamos experimentando en este periodo de pandemia, ¿cierto? El, la inoperancia del Congreso de la República manipulado desde el partido de gobierno y la ultraderecha. El cómo han manejado esto y también cómo han tratado de acabar, digamos, con la justicia en este país, Ujú, de neutralizar la Corte Suprema, etcétera. Cómo nos están montando claramente una dictadura fascista, porque hay que decirlo de esa manera, es decir, una dictadura de corte fascista, ¿no? En nuestro país, aprovechando la pandemia, aprovechando que es muy difícil la movilización social en estas condiciones. ujú. Entonces, no solamente está la criminalización de la protesta social, sino que ahora pueden terminar matándole a uno porque, pues, salió sin el tapabocas a protestar. ¿Sí me entienden? Yo digo, para mí el tapabocas es una mordaza, no es otra cosa, ¿cierto? Yo creo que en este país donde están, o sea, creo no, estoy convencido, eh, tenemos que prepararnos para lo peor. Es decir, lo que se está en proceso de consumación es una dictadura fascista. Y eso es lo peor que a nosotros nos puede pasar. Entonces, tenemos que reaccionar desde donde podamos, como podamos, frente a esta pérdida, digamos, de los derechos, del derecho a la vida, del derecho a la paz, del derecho a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso por ejemplo, en ese contexto que es supremamente grave, Ujú, donde yo pienso que, es decir, que hay una respuesta desde, desde el movimiento popular, liderado por la minga indígena, ¿no? eh, a quienes hay que apoyar como sea, porque para mí son en este momento la vanguardia del movimiento social. Eh, yo pienso que me parece inmoral que uno, sí, yo entiendo y me solidarizo con los compañeros, por ejemplo, de teatro que tienen que mantener una sala sin espectadores, que tienen que pagar un arriendo cuando no pueden vender funciones, ujú. etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, me parece que hay mucha gente que protesta, llora y se queja. Eh, porque supuestamente la pandemia no permite que la pandemia y la falta de apoyo del gobierno, no le permiten realizar su trabajo. Ujú, Frente a eso, por ejemplo,
yo pienso que, lo digo por mí y por mi compañera, por el laboratorio de la máscara, el laboratorio de la máscara no va a desaparecer en un momento porque no tenga el apoyo del gobierno, nunca lo hemos tenido, ¿cierto? Eh, si lo tenemos en algún momento porque nos ganamos una convocatoria, chévere, ¿no? Pero Ujú, eso es como una rifa, tú y yo lo sabemos. total. Entonces, entonces yo no pienso, yo digo que hay muchos trabajadores de la cultura que, que se comportan como si nosotros viviéramos en un estado socialista donde, donde el Estado financia la cultura, porque la cultura es un derecho fundamental de los seres humanos. Estamos hablando de un Estado socialista, Ujú. pero Pero acá no. en un Estado capitalista salvaje, Total. subdesarrollado del talante fascista que tenemos nosotros, es cierto que hay que pelear porque ahí están nuestros impuestos y se están robando nuestros impuestos y nosotros tenemos derecho a que nuestros impuestos se inviertan en salud, en cultura, en En educación. educación. Eso es cierto y esa pelea es legítima, ¿cierto? Pero yo no me voy a sentar a llorar porque a mí el Estado no me está financiando. Es decir, yo no voy a dejar de pintar, a dejar de escribir, a dejar de hacer obras de teatro, porque a mí el Estado no me quiere, ¿no? La economía naranja, que me parece una legítima mierda, ¿no? Es una entelequia con la que yo pienso hay que, que hay que denunciar en su propósito de controlar no solamente desde el Estado los contenidos de la creación artística, sino convertir esto en una especie de microempresas, ¿cierto? O no Ujú, ujú. microempresas, en empresas. Esto de las empresas culturales, yo pienso que eso es como la inteligencia militar, es una contradicción de términos. ¿Entiendes? Empresa cultural, ¿no? Oh, total. Pues la gente que trabaja en esto por plata, que se dedique a otra cosa, ¿me entiendes? Definitivamente no tienen vocación. Pienso así, yo creo que esto es una vocación, una forma de vivir, una pasión, una pulsión, algo que está orgánicamente en uno, o no está, Ujú. o es simplemente esnovismo, una pose, un estatus que se administra por conveniencia, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, yo Y creo no que, podemos esperar que sea el Estado el que venga no, no, a no, 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 resolvernos, ni no, no, a no, mantenernos, ni mucho no, no, menos. O no, sea, no, eso no, no va a no. pasar. No podemos esperar Ujú. que el Estado que tenemos nosotros ahorita asuma, es decir, creer en el paternalismo del Estado, escandalizarnos porque el Estado no nos apoya, a mí me Exacto. parece que es de una ingenuidad tremenda, ¿me entiendes? Es de una ingenuidad Sí. tremenda. Es decir, yo no estoy pretendiendo que un Estado fascista me patrocine mi trabajo antifascista, ¿cierto? Y no me voy a escandalizar por eso, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, entonces yo pienso eh, yo pienso yo pienso que el tema de la cultura es un tema muy importante, importantísimo, es una pelea que nosotros tenemos que dar, Ujú. pero, pero yo pienso que hay que tomar como ejemplo movimientos Ujú. de resistencia que realmente están enfrentando el ascenso del fascismo, no solamente en este país, sino en otros países de América Latina y del mundo, ¿no? Eso es Así lo que es. tengo, eso es lo que tengo en la cabeza. Perfecto, Carlitos. Carlitos, ha sido muy, muy rico tener esta charla. Nuevamente, Mira, muchas gracias porque conocer la opinión, digamos, quienes tengan la oportunidad de ver la pieza y los que ya la tenemos, sabemos que es súper claro, ahí se ve reflejado todo lo que tú piensas
Y lograr decirlo de manera plástica es bien interesante y no es nada fácil, además, ¿no? Entonces, por todo este trabajo y todo lo que nos cuentas, pues yo de verdad te doy las gracias. No, gracias a ti, Jackie. Gracias a ti. Me parece que, bueno, nos tomamos este tinto que hace mucho rato que no nos tomábamos tú y yo. Sí, A qué veces chévere. ni siquiera cuando estábamos en la presencialidad, yo vivía en Mm, Bogotá, podíamos hacerlo porque estábamos en los trotes en los afanes del trabajo. total. Entonces, entonces creo que es el primer tinto así largo que nos tomamos tú y yo. Ojalá se repita. Gracias, Carlitos. Bueno, bueno, Este producto, entonces te recuerdo, lo vamos a ver a comienzos de enero. Van a estar en la página, en una página web, bueno. donde vas a poder conocer además también a los otros participantes de Sí, este chévere, PEA. chévere, chévere. Entonces, por favor, le pones entonces el pitico donde corresponda, ¿no? Pip, pip, pip. Se me salieron un par de. Bueno, Bueno, y tú le das ahí el de detener perro, grabación. Un de perro abrazo bien por ahí. grande, Carlitos. Bueno, bueno, yo también te abrazo. Gracias, Jacqueline. Gracias. Te cuidas. Tú también. Chao. Chao.